En la época del Señor Jesús, los líderes religiosos predominantemente describían a quienes eran creyentes, a quienes iban a ser salvos o quienes no. En el capítulo 9 de Juan vemos que un hombre que fue sanado por el Señor Jesús de su ceguera, luego fue rechazado, fue sacado de la sinagoga. Primera de Pedro se escribe para ayudar a la iglesia, sobre todo a los creyentes, que después de pasar por circunstancias difíciles, pasan también por una situación de desprestigio, puede ser por sí mismo o por otros. Por esa razón hoy vamos a hablar de qué es lo que describe, según la Biblia, a un creyente verdadero, a un creyente verdadero. Primera de Pedro capítulo 1 dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Otra vez, ¿qué describe, según la Biblia, a un verdadero creyente? ¿Qué es lo que lo describe? Nuevamente, apelo a los acontecimientos de nuestro contexto cultural religioso en estos momentos. Cuando hay una persona que está sufriendo, que dice ser creyente, las organizaciones religiosas que tienen mucha influencia en el mundo lo descalifican y dicen que está sufriendo por X circunstancia. Bueno, según esa metodología, el primero en ser descalificado sería el mismo Señor Jesucristo, porque para poder obtener la salvación nuestra, tuvo que sufrir, tuvo que padecer. Entonces, nuevamente, las circunstancias en la introducción. Al creyente verdadero no lo define las circunstancias. Otra vez, las circunstancias de esta vida no definen a si la persona es o no es creyente. Vamos a la Escritura. Miramos a un hombre tirado a los pies del rico, ¿recuerdan? Lázaro. Según las estructuras mentales de las religiones modernas llamadas cristianas, el que sería salvo sería el rico, porque no estaba sufriendo según ellos. Pero Lázaro sería sacado aún del cielo. Y la Biblia entonces nos muestra a este hombre sufriendo, padeciendo, pero era un creyente, porque para poder ir al cielo tiene que creer. Y este hombre entonces fue al cielo, fue al lugar de descanso donde van los creyentes. En el Antiguo Testamento se llamaba el seno de Abraham. Entonces, ¿se dan cuenta?
¿Se dan cuenta de la diferencia? Al creyente verdadero no lo definen las circunstancias de esta vida, no lo definen las pruebas, no lo definen las persecuciones, no lo define el dolor, sino su relación íntima con Dios. Eso es lo que define a un verdadero creyente, su relación íntima con Dios. Y esa relación íntima con Dios es evidente en su vida de fe. Es evidente en otros elementos que miraremos en el transcurso del estudio. Cuando la persona que ha creído verdaderamente en Dios valora el hecho de que Dios lo eligió, como dice el versículo, dice que Dios nos eligió según la presciencia de Dios. Entonces, es un privilegio enorme, que no podemos ser menos que ese privilegio que Dios nos ha dado. Y pensamos que esa es la dignidad que tenemos nosotros. Dios nos eligió para que fuésemos sus hijos, para que fuésemos salvos desde antes de la fundación del mundo. Entonces al creyente verdadero, al creyente real, lo definen algunos elementos. Lo define su fe, lo define su obediencia, lo define su santidad, su vida de santidad. Lo define la nueva vida que ahora tiene en Cristo. Pero también hay otra cosa que lo define, y es su vida percibida desde la perspectiva futura. Un creyente verdadero sabe que no solamente está en este momento, sino que estará por la eternidad. ¿Está bien? Pase lo que pase. Estoy acordándome de una hermana, la hermana Diva Mariño, una mujer que tiene una patología muy difícil para manejar. Ha perdido en este momento su visión y su audición. Tiene una enfermedad degenerativa. Y qué interesante hablar con ella. Cuando usted habla con ella, usted no puede dejar de pensar en el cielo. Ella está pensando en el nuevo cuerpo que el Señor tiene preparado para ella, porque sabe que este no le sirve y que este es por el momento, que el dolor que está experimentando ahora es momentáneo. Conocimos a la hermana Ana Montero, una sierva del Señor allí en el molino, una mujer que siempre nos embarcaba a ese viaje que todos tenemos que llegar a la patria celestial, a buscar el nuevo lugar, el nuevo cuerpo, el verdadero lugar, porque todo lo que tenemos aquí es solo pasajero, solo pasajero. Este cuerpo y todo el entorno en el cual estamos es pasajero. Número 1, ¿qué es lo que define a un creyente verdadero? La elección, porque fue elegido según la presciencia de Dios, fue elegido por Dios. Eso es lo que lo describe, que Dios lo eligió desde la eternidad para que fuese su hijo. Dice el versículo, elegidos según el preconocimiento de Dios. A propósito de eso, aquí aparece uno de los atributos de Dios, su conocimiento, su capacidad. Dios conoce desde eternidad hasta la eternidad. El conocimiento de Dios es un conocimiento completo. Dios sabe lo que iba a pasar, Dios sabe lo que pasará, Dios sabe todas las cosas. Él tiene un conocimiento total y completo. Dios tiene un conocimiento antes, ahora y después. O sea, su conocimiento incluye todo. Para Dios lo que Él ve es completo. Dios nos escogió. Imagínese usted, antes de crear el mundo, antes de diseñar la tierra, de hacerla, de hacer el hombre, ya Dios nos había escogido. Y a esto es lo que se refiere este versículo. Y esto es lo que define a un verdadero creyente. ¿Usted cree?
sobre la base de que Dios lo eligió para ello. ¿Estamos? Y eso es lo que nos define a nosotros, eso es lo que nos describe a nosotros. Nos define, nos describe que somos escogidos en santificación del Espíritu. Dice el versículo que fuimos elegidos en santificación del Espíritu. ¿Esto qué significa? Vamos a pensar en lo que implica el término santo. Mire usted este vidrio, mire usted este aparato que está aquí, un micrófono. Los que lo diseñaron, ellos solo lo diseñaron. Lo que hace la diferencia entre este micrófono, que sea algo común para lo que normalmente se hace en el mundo, para borracheras, para parrandas, y este micrófono se está utilizando para adorar a Dios. Entonces se toma, se trae, se separa del uso normal, que es lo que Dios hace con nosotros. Nos toma, nos limpia y nos saca del uso normal para darnos un uso para su adoración. Nos consagra a Él para que vivamos para Él, para que actuemos para Él, para que le adoremos, para que le cantemos, para que aprendamos de Él. Eso es lo que significa santidad. La santidad no significa que usted tiene una aureola aquí o que tiene, no. Santo significa alguien que ha sido sacado de allá del pecado, sacado del mundo, limpiado y puesto aparte para un uso sagrado. Usted es eso. Y para que ese uso pueda ejecutarse, entonces puso al Espíritu Santo en nosotros, al Espíritu santificador, porque esa es la función del Espíritu Santo. Si recuerda, dice que fuimos comprados con precio para adorarle y que entonces que el Espíritu de Dios está en nosotros y que ya no somos de nosotros, porque ahora nuestra función es desde ahora y por la eternidad. ¿Cuál es la única función de nosotros? Adorar a nuestro Dios. Nosotros vivimos para adorar a Dios. Vamos al cielo a adorar a Dios. Y el que no viva para adorar a Dios aquí, no tiene nada que hacer en el cielo. Porque en el cielo es esa la función. Estamos aprendiendo entonces a adorar a Dios. Eso es lo que nos describe a nosotros. Somos santos. Somos santos. Santo no significa que usted no tiene pecado, porque Dios dice que esto es en mí. En mi carne no mora el bien. Mientras usted tenga este cuerpo, todavía tiene pecado en usted. Pero a pesar de tener este cuerpo, usted vive como un consagrado a Dios para adorarle. Número 3, la tercera cosa que nos describe a nosotros es exactamente. Fuimos bautizados. ¿Qué significa el término bautizado? El término bautizado es que fuimos metidos en Cristo y Cristo en nosotros. Y luego el Espíritu Santo nos fue metido a nosotros y el Espíritu Santo nos mete en un cuerpo que se llama la iglesia. Eso es lo que significa entonces el bautismo en Cristo, el bautismo en el Espíritu y el bautismo en el cuerpo de Cristo. El término bautismo es fusionar, meter, mezclar, pero también lleva la idea de limpiar. Entonces Cristo nos limpia y nos inserta el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo continúe la obra. De hecho, que la obra de santificación la hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 3, somos elegidos
para obedecer. ¿Qué es lo que define a un creyente? ¿Qué es lo que describe a un creyente? Permítame recordarle esto. Usted está obedeciendo a algo. Usted está obedeciendo a alguien. Lo que define a un creyente es que está obedeciendo a Dios. Reconoce la autoridad de Dios, el Padre, sobre su vida y la obedece. Reconoce la autoridad que tiene Jesús, el Hijo de Dios, que está sentado en el trono, y que cuando Jesús le habla en su palabra, Él la obedece. Si no está obedeciendo a Dios, si no está obedeciendo a Jesús, si no está obedeciendo la palabra de Dios, simple y llanamente está obedeciendo a otra fuente contraria a Dios. Porque como veíamos en la enseñanza de los 10 minutos, solo hay dos opciones. ¿Estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús? ¿Estamos con Dios o estamos en contra de Dios? No, pero es que yo estoy metido en una religión, que esa religión es muy buena. ¿Quiénes fueron los que entregaron a Jesús a la muerte? Dígame. ¿Quiénes fueron los que llevaron a los soldados para que lo apresaran allá? Los religiosos. Y fueron las religiones, y son las religiones que son producto humano y parte del mismo sistema para controlar a los otros seres humanos. El asunto es, ¿usted obedece a Dios o lo desobedece? Nada más. Es a Dios. No es a un ser humano, no es una estructura religiosa, no es una organización, es a Dios y punto. Entonces, eso es lo que define a una persona. De hecho, ser creyente es ser un obediente de Dios, o uno que obedece a Dios. Así de sencillo. Así que eso es lo que define a un creyente verdadero. Los que somos creyentes, cada día estamos puliéndonos, avanzando, madurando en que la obediencia mía a Dios sea mejor, perfecta cada día. Y con quien yo debo compararme no es con el otro hermano. Oye, voy a ver cómo obedece fulano de tal a Dios para seguir el modelo. Mi modelo es Jesús y Él obedeció a Dios su papá. Y yo debo hacer lo mismo, obedecer a Dios. Cuarta cosa que me define a mí como creyente es: somos elegidos para vivir en santidad. Aquí dice el versículo: y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Esto es más o menos, ¿recuerdan ustedes la idea? La sangre de Jesucristo es la única que quita el pecado de la persona. Y Jesús nos quita el pecado para que vivamos en santidad, como limpios de pecado. Miren ustedes que el mundo hoy en día lo que busca es tratar de ensuciarse lo más que pueda. Los seres humanos buscan practicar cualquier tipo de degradación en cualquier área. En el área sexual, los seres humanos buscan degradarse, hacer algo sucio, y entre más sucio para ellos les parece mejor. Pues como tal es asqueroso lo que sea que sea. Así el hombre crea y piense que es placentero, es asqueroso. Socialmente, mire la sociedad cada día más degradada. Los creyentes verdaderos hemos sido rociados con la sangre de Jesús, hemos sido limpiados para vivir como limpios, como quienes hemos sido limpiados. Otra vez, el énfasis aquí es la santidad. Otra cosa que define al creyente es su vida de santidad. Dice que el que tiene esta esperanza, primera de Juan capítulo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un creyente
Busca cada día vivir puro en su mente, en sus acciones, en su cuerpo, en todas las cosas. Porque eso implica la santidad. Número 5, un creyente lo define el hecho de que fue renacido. La palabra renacido es otra vez, y nacido es que nacimos cuando creímos. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, recuerdan en el capítulo 3 de San Juan, que para que el hombre pueda ver el reino de los cielos tiene que nacer 2 veces. La primera vez nacemos de la forma natural y la segunda vez nacemos de la forma espiritual. Dice que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, para poder ser parte del reino de Dios, para poder ver el reino de Dios, se necesita tener 2 tipos de nacimiento. El nacimiento normal, todos ya nacimos, aquí estamos, la evidencia está. Pero para poder nacer en Cristo, toca creer en Él. Cuando creemos en Cristo, Dios, como dice el San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Dios mismo engendra al ser humano nuevamente. Quiero pedirles que me acompañen leyendo este versículo juntos. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nacemos otra vez. Cuando una mujer queda embarazada, una vez comienza la vida, no hay manera de que esa vida no se vea. ¿Sí recuerdan? ¿Qué comienzan a sentir una mujer que está embarazada? Sí, el cuerpo se le cambia. Sí, náuseas, cosas así, pero ya llega un momento en que esa cinturita se perdió porque hay una vida ahí dispuesta a evidenciarse. Y al ratico vemos la cinturita convertido en una tremenda barriga. Bebé, ¿y aquí qué pasó? No normal, hay una vida dentro de ella. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Es imposible que quien tenga vida espiritual no se vea. ¿Otra vez? Es imposible que quien ha nacido de nuevo no se vea que ha nacido de nuevo. El Cristo que está dentro de la persona, el Espíritu que está dentro de la persona, el Padre que habita en la persona, la nueva vida que hay en esa persona, tiene que verse. Tiene que verse. Tiene que verse. Resulta que hay un pastor, algunos lo conocen, el pastor Elaín Arévalo. Él estaba predicando en la iglesia y hubo una persona que se convirtió, un hombre que se convirtió, y se convirtió de verdad. Y después que se convirtió le comienza una cantidad de problemas, y problemas acá, así que el hombre llegó otra vez a visitarlo y le dijo: pastor, yo quiero que usted me haga el favor y me saque a esa gente que se metió allá el día que me convertí. Dice: hermano, eso no se puede. Se metió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos no van a salir de usted. Aprenda a vivir como creyente. Y es lo que nos toca a nosotros, aprender a vivir como hijos de Dios. Y aprender a vivir que la vida de nosotros ahora está liderada por Dios y está determinada por Él.
Entonces Dios nos hizo renacer en base a su misericordia. Otra cosa, número 6, la 6 tiene que ver con que hemos sido renacidos para una esperanza. Una persona que ha creído de verdad vive con esperanza. ¿Qué es eso? Con expectativas. La palabra esperanza vamos a cambiarla por expectativas que algo ocurra. La diferencia entre la esperanza y la expectativa es que la expectativa de lo que va a ocurrir es real. Y es posible que usted tenga expectativas falsas. Pero la expectativa que Dios le da a un creyente es real. Es real. Usted tiene una esperanza viva, una esperanza viviente, una esperanza que no está muerta, una esperanza que es real. La Biblia dice que Jesús es nuestra esperanza. El versículo dice que nosotros fuimos renacidos con el propósito de tener una esperanza. Voy a recordarle aquí algo. El nivel de madurez en esa esperanza determinará la forma como usted vive mientras pasa esta vida. Otra vez, la esperanza que usted tiene es tan grande, es viva, es real, que fue diseñada para ayudarle a usted a vivir el dolor de esta vida, las situaciones de esta vida. No es que me despreciaron, es que estoy enfermo, es que me echaron del trabajo, es que tengo problemas de esta naturaleza. Esa es la realidad de esta vida. Pero la manera como usted lo mire desde la perspectiva de la esperanza real que usted tiene, usted vivirá de manera distinta y diferente. ¿Dolor? Sí, pero aprenderá a soportar el dolor, aprenderá a disfrutar que este dolor es solo pasajero, porque lo que viene es inmensamente grande. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 8? Capítulo tremendo este, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son ni así comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa es la esperanza. Qué maravilloso. Les puse el ejemplo de algunos hermanos que experimentan el dolor, y a veces yo me pregunto: Señor, ¿cómo es que tú permites que ciertos hermanos sufran en mi pequeña percepción más que otros? Porque es mi percepción. La percepción de Dios es diferente. Pues la gloria de ellos también es grande, grande. Número 7, somos renacidos para una herencia. Así que, hermanos, si estás pensando que la herencia tuya está aquí, estás mal. Vive aquí en esta tierra, pero nunca se te olvide que de aquí tú no vas a sacar nada. La casa, el carro, los títulos, este cuerpo no se va contigo. El día del rapto, aún este cuerpo tendrá que ser transformado. ¿Sí estamos? Por mucho mejor. Allá no necesitamos nada de esto, hermano. Todo lo que tenemos aquí en esta tierra es peso, basura, en relación a lo que tenemos allá en el cielo guardado. Imagínate tú que aquí tienes que transportarte en vehículos 2.300 kilómetros cúbicos. No dice que tiene una sola calle. La Nueva Jerusalén tiene una sola calle. Hay un río. El árbol de la vida da 12 frutos al año. Y para los comelones por ahí, permítame decirle que allá no hay esperanza de tanta comida.
Eso sí, no vayan a abusar aquí, que vayan a comer demasiado, porque mientras espera, coma moderado. Pero lo cierto es que no lo necesitaremos, porque el cuerpo de nosotros será glorioso, espiritual, poderoso, semejante al de Cristo, inmortal, incorruptible, celestial. Ya no tendremos un cuerpo tan pesado como esto. Ya no tendremos un cuerpo que se enferma, ya no habrá enfermedades, no habrá lágrimas, porque hemos sido renacidos para ocupar nuestra herencia allá en los cielos. Calles de oro, recuerdan la inmensidad, la belleza, la exuberancia de la Nueva Jerusalén, cosa impresionante. Y ese reino que no se mueve será nuestra herencia, y es nuestra herencia. Esa es la definición de un creyente que tiene una herencia que nadie se la puede quitar. Versículo 4 sigue diciendo que hemos sido renacidos para una herencia que no tiene contaminación, incontaminada. Esa es una herencia que nada la mancha, nada la contamina, nada la mezcla. Y ahí seguido, el punto número 9, hemos sido renacidos para una herencia que no se marchita. Al peso colombiano todos los días le cae la devaluación encima, y eso es impajaritable. A la herencia celestial no la marchita nada. Me río cada vez que cantamos el himno nacional, oh gloria inmarchitable, inmarcesible. Qué mentira, ¿no? Y lo creemos los colombianos, sacamos pecho cantando. La gloria, la herencia que no se marchita verdaderamente es aquella. La de aquí sí se marchita. La de aquí sí se marchita. Y por último, en este orden, somos renacidos para una herencia que está reservada en los cielos para ti. No hay equivocación de ninguna naturaleza. No hay sombra de que se pueda alterar. Está destinada para ti y es solo para ti. Obvio que para mí también, hermano. Y para todos los que creemos. Entonces, eso es lo que define, eso es lo que describe a un verdadero creyente. Eso es lo que define a un verdadero creyente, no la circunstancia. Conclusión, la vida del creyente verdadero se evidencia porque Dios lo eligió para que sea su hijo. Al creyente verdadero lo define su obediencia y su santidad. Al creyente verdadero, entonces, ve el futuro como algo real, como algo verdadero, y su forma de vivir actualmente refleja ese futuro glorioso que está esperando. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por el cuidado que tienes con nosotros. Gracias también te doy en este momento por la vida de Farlin, de Yuri, y oro, Señor, que tú sigas obrando de manera especial en mi hermana. Gracias también por el cuidado de tu iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar. Oramos que te glorifiques en cada necesidad. Gracias por oír tu palabra. En Cristo, amén.